este conversatorio, Rompiendo el Estigma, cómo integrar la cannabis a la vida familiar. Hoy es viernes 1 de mayo. En otras ocasiones estaríamos disfrutando un fin de semana largo, así que les agradecemos que nos acompañen de nueva cuenta para aprender juntos. Soy Pepe Lugardo, hoy soy su anfitrión y comenzamos el mes de mayo con una serie de pláticas acerca no solo del contexto de cannabis medicinal, terapéutico, paliativo, que es un poco lo que habíamos hecho durante el mes de abril, sino que también intentaremos explorar temas de relevancia social, cultural y del estilo de vida. Nuestro país está a punto de convertirse en el más grande en regular todos los usos de la planta, lo que nos lleva a preguntarnos qué lugar tiene esta misma en el contexto nacional, en nuestra sociedad. La cannabis tiene historia, llega a México a finales del siglo XV. Hablaremos un poco acerca de ello. Y nuestro país tiene una conexión con las plantas desde mucho antes de ser conocido como la Nueva España. Las familias de todos nosotros han transmitido conocimiento de generación en generación en alimentos, medicinas, remedios, mitos. Y en realidad la cultura nacional ha sobrevivido incluso muchas plagas, enfermedades, problemas bélicos y civiles. A la fecha también llevamos 100 años escondiendo, tapando, generando falsos discursos acerca del uso de cannabis en la vida nacional. Pero esta planta nunca ha desaparecido de nuestra cultura, puesto que en muchas de nuestras familias se mantuvo como parte de los remedios que utilizamos para mantenernos sanos y a la fecha se ha convertido también en una fuente de alimento, de energía, de sustento y de compasión para muchas familias en el mundo. Para dar un poco de luz al tema del contexto familiar y la cannabis, hoy me acompañan dos grandes amigas, compañeras de batalla. Heidi Sanzen, vocera y pionera en la industria cannabis en México, lleva ya varios años generando conocimiento y luchando por el uso responsable de esta planta. Y Lorena Beltrán, activista, conferencista y líder de opinión en cannabis en Latinoamérica, una mujer que ha luchado al frente por el derecho a la salud y al desarrollo de la libre personalidad de nuestro país. Y hoy quiero ya comenzar de lleno el tema. Lorena, ¿cómo llegó la cannabis a tu vida? Cuéntanos. Hola, bienvenidos a todos los que están escuchándonos en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como dice Pepe, pues es un fin de semana largo, así que hay que disfrutar llenándonos de información y educación. Y bueno, este tema es un tema, primero que nada, que me apasiona muchísimo ya desde hace algunos años, 2013, 2014 para ser exactas, donde me involucro más de lleno a lo que es esta planta y la industria de la cannabis en el mundo en general. Y la verdad es que la primera vez que yo probé esta planta fue desde mi adolescencia y la probé una sola vez. Probé la planta a los 16 años y fue un tema, ya sabes, de curiosidad con las amigas y los amigos de la escuela. Y fue una sola vez durante mi adolescencia. La probé, me la pasé muy bien, ni siquiera fue una mala experiencia, al contrario, me la pasé súper bien, nos reímos mucho, convivimos, etcétera. Así fue una sensación súper diferente, súper extraña en ese entonces, ¿no? Y creo que de ahí también quiero agregar que al haberla probado a esa edad, no tenía conciencia de absolutamente nada sobre la planta de cannabis. Simplemente era una droga más, ¿no? En mi mente, y sabía que no era una droga tan peligrosa como otras, entonces me atreví a probarla porque el alcohol yo creo fue lo primero, y luego la cannabis. Y la pasamos muy bien, pero nunca me llamó la atención, no la volví a probar hasta los 24 años. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo a hacer un comparativo de lo que sentí a los 16 y esperar otra vez un buen de años y volverla a probar a los 24, obviamente ya con otra madurez, con otro estilo de vida, etcétera, etcétera, que también al probar esta planta pues fue una experiencia muy buena. ¿Por qué? Porque tuve un guía. La verdad es que sí es importante resaltar, al menos en mi experiencia personal, aquellos que la van a probar por primera vez, tener alguien que ya tiene un poco de experiencia y ese guía, ¿no? Porque si bien la planta es una planta que se apodera de tu psique,
al momento de hacer conexión y saber que los compuestos de la planta de cannabis llamados fitocannabinoides, por estar en plantas, son los compuestos que también el ser humano produce llamados endocannabinoides. Entonces, al hacer esa conexión de estos compuestos tan similares, ahí como que también empiezas a hacer un clic diferente de que, ok, bueno, esos son compuestos que mi cuerpo está aceptando naturalmente, que yo misma produzco, ¿no? Y si bien hay una psicoactividad y si es una planta de poder, porque sí se apodera de tu psique, y hay que estar como en un ambiente donde se preste a que puedas ser tú, ser libre y explorar, ¿no? Esa psicoactividad en tu cuerpo. Entonces, pues esa fue mi experiencia inicial con la planta y algo muy chistoso cuando la empecé a consumir a los 24, 25 años otra vez. Típico, ¿no? Que las mamás empiezan a oler muchísimo que es ese olor. Y una de esas, yo estaba dormida y en la mañana mi mamá recogiendo mi cuarto, limpiando, abre mi bolsa y en mi bolsa estaba un paquetito con flores de cannabis. Eran 2 cogollos. Y cuando me levanto, que busco y no estaba, dije, chino, o sea, mi mamá ya me descubrió este tema, ¿qué voy a hacer? Pues nada, me dice, ¿cómo eres cochina, Lorena? ¿Por qué traías unos brócolis secos en tu bolsa? Y yo así que, ¿what? Ok, mamá, siéntate que te tengo que explicar, ¿no? Entonces, platicarlo con mi mamá fue muy sencillo porque pues también depende, ¿no? En el núcleo familiar en el que te encuentras y cómo se maneja tu vida familiar, pero mi mamá fue muy fácil poderle explicar, ¿no? Que también pues no es una droga en la que te enganchas como con otras drogas químicas como la cocaína, etcétera. Y tomó un tiempo, pero poco a poco lo fueron aceptando, pero sí definitivamente esa conexión que tuve con la planta ya después, comparado a los 16 años, sí fue mucho más responsable, mucho más consciente, me ayudó mucho a conectarme conmigo misma, o sea, fue una introspección así como muy natural, empecé a excavar mi mente, ¿no? Y pensamientos que hace mucho no tenía, o el filosofar un poco más, ¿no? Y porque tenía ese guía que me decía, bueno, esto te puede hacer sentir esto, esto y esto y esto, ¿no? Vámonos por las cosas positivas. Pon tu mente en las cosas positivas que vas a sentir. O sea, desde, como te digo, esa introspección hasta el atacarte de la risa por todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Qué importante esta palabra de la introspección, y vamos a regresar un poco más adelante a este concepto, esta idea que creo que me gustaría entretenerla mucho más a un diálogo abierto. Heidi, en tu contexto no fue tan lineal, ¿no? Tú previamente, antes de entrar, nos hablabas de que hay preguntas difíciles, inclusive que en todas las familias de nuestro país, en el contexto obviamente nacional de una sociedad como la mexicana, que son relevantes y no podemos ignorar, ¿no? Preguntas como si la cannabis es adictiva, si afecta la memoria, si ocasiona psicosis, si esta lleva al consumo de otras sustancias. ¿Qué preguntas fueron importantes en tu contexto familiar, Heidi? Bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio Sativa Care y a todos los que están allá, que nos están escuchando. Apláudense por abrir su mente porque en estos momentos es muy importante que lo hagan. En esta parte yo quiero compartirles mi experiencia. Fue un poco diferente a la de Lore, porque cuando yo tengo el acercamiento a la planta, es importante mencionar que yo también la probé a una edad muy temprana, tenía 18 años, estaba fuera del país de México, estaba en el extranjero, en Estados Unidos, en un estado que está regido por una religión, y Utah. Obviamente ahí el tabú del cannabis estaba muy vetado. En ese momento, personalmente, yo estaba pasando por una crisis emocional muy fuerte y afortunadamente llegó a mí la planta. Y también tuve un guía. Yo creo que cuando tú estás buscando las respuestas, llegan, pero siempre hay que tratar de escuchar ese mensaje. Para mí fue más importante que la cannabis llegara a mi vida porque me dio un enfoque de entender y comprender que todo en la vida estaba bien cuando yo estaba pasando por algo un poco difícil en familia, ¿no? Obviamente no es lo mismo lo que yo estoy contando que fue hace 10 años, un poco más, a lo que ya vivimos, que ya hay una apertura.
Posteriormente, mis padres se enteran y me regresan a México, yo sin la probabilidad de poder terminar mi carrera que yo me estaba desarrollando en Estados Unidos, y el cannabis me ayudaba mucho para desarrollar esa parte de creatividad y sobre todo la forma de crear pues research de mucha información sobre mi carrera, ¿no? Me regreso y pues obviamente me quieren meter a rehab. En ese momento, cuando tú quieres tener una conversación dentro de casa y la gente se niega, y obviamente no es su culpa porque crecimos en una sociedad con una historia sobre la cannabis errónea, que es ahorita lo que vamos a platicar, y fue muy difícil que ellos comprendieran y entendieran qué es lo que yo estaba pasando, ¿no? Pues entra mi hermano en acción en esto, mi hermano también es consumidor, y mi hermano fue el que abrió diálogo en la familia. Entró, dijo, soy consumidor de esta planta y quiero que entiendan y comprendan qué es, con simplemente información básica, un documental. Así fue a haber diálogo en mi familia. Por supuesto, al principio es muy difícil porque en mi persona, bueno, mi familia, tienen muchas partes de cierta forma arraigadas culturales, como es México, y también una parte muy abierta. Y eso fue también lo que ayudó, pero lo que ayudó fue que también nosotros fuimos ejemplos. Se dieron cuenta que nosotros, siendo consumidores, somos personas activas, somos personas funcionales, que no lo estamos haciendo como un acompañamiento, vamos a llamarlo, si tenemos un padecimiento. Sí lo estamos haciendo de manera recreativa, pero en realidad es medicinal. Es una forma que nos ayuda a nosotros a desarrollar diferentes talentos que tenemos, y no solo eso, encontrarnos a nosotros mismos, que yo creo que en estos momentos es muy importante. Ahorita la planta está de moda, la hemos escuchado, podemos ver que internacionalmente está teniendo un gran impacto, y esto tiene que ver muchas cosas que la gente no entiende y no comprende, pero no es su culpa, es por el mismo hecho de cómo nos contaron esta historia. Sí, afortunadamente ahorita en estos siguientes minutos nos vas a ayudar un poco a contar ese contexto nacional, ¿no? De la historia de la cannabis en nuestro país. Es una parte importante el no olvidar de dónde venimos, y justamente Correcto. por eso quería empezar esta conversación con ustedes. En mi caso en particular, abriendo esto a la conversación, la cannabis incluso se acerca a mí incluso antes de yo fumar o de tener una experiencia con ella. Es bastante raro de explicar esto, pero de niño tuve un familiar, una tía que perdimos por consecuencia de un cáncer muy agresivo. Entonces, eso generó demasiado impacto, un impacto bastante fuerte en todo mi desarrollo como ser humano, al punto de que mi carrera misma fue englobada en esa búsqueda de algunas respuestas de por qué nos enfermamos o por qué hay personas que se enferman y que pierden la vida como consecuencia de ello. Algunas preguntas que a los mismos niños es muy difícil de explicarles, ¿no? ¿Por qué hay niños con cáncer, por ejemplo? Y entonces yo me hacía esas preguntas, pero no tengo yo esas respuestas, ¿no? No las tengo yo a la fecha y las sigo buscando. Después de muchos años empiezo a pues desarrollarme, pero como con ese ánimo de ir a buscar como esa bronca con la enfermedad y de por qué ocurre y de cuáles son las causas, origen de algunas de las dolencias que tenemos los seres humanos. Y entonces empiezo a interactuar con algunos oncólogos y de repente lo que yo en mi vida había integrado de una manera, como bien ustedes dicen, con una intención completamente diferente, se abre todo un mundo en el que ni siquiera lo podía entender, no lo podía aceptar. ¿Por qué esta persona está utilizando esta planta si yo tengo todo un arquetipo diferente que he construido en función de todos estos prejuicios de mi familia y de pues décadas, ¿no? que llevamos ya planteándonos como esta verdad? Entonces, ese es un poco mi acercamiento a esta planta, y viene un poco mucho antes. Y entonces ahora se vuelve un poco esa responsabilidad de ayudar a dar justicia a algunos pacientes que todavía cierra uno los ojos al final del día y todavía se acuerda uno de ese por qué y por qué uno hace las cosas, ¿no? Para empezar un poco a tocar en el cuestionamiento de cómo ayudar a una familia
que bueno, nosotros mismos lo vivimos, ¿no? Creo que no es perfecto y no termina de serlo. Seguramente hay miembros de nuestras familias, Lore, Heidi, que todavía no terminan por aceptarnos. Yo a la fecha en cierto sector de mi familia sigo siendo la oveja negra. Entonces, Heidi, me gustaría un poco que nos ayudes a aclarar por qué es esto, por qué en nuestras familias o por qué en el contexto nacional hay hay como un bloque de tiempo, parece que al menos de 100 años, ¿no? Donde nos fuimos desconectando un poco de ello. ¿Qué hay de esto, Heidi? Mira, hagamos un ejercicio y yo creo que ahorita estamos viviendo un momento muy importante globalmente, que es un cambio, ¿no? Entonces yo creo que este mismo cambio nos está obligando a abrir nuestra mentalidad y sobre todo a dar espacio a las cosas que no conocemos en cierta forma realmente o que simplemente nos da curiosidad. Yo creo que en estos momentos volvernos a reeducar no tiene nada de malo. Hay mucha historia sobre el cannabis, no voy a entrar en detalles, pero sí les voy a dar algunos, vamos a llamarlos, algunos datos que yo creo que es bueno saber. Todos crecimos dentro de una sociedad con una historia sobre la planta. Vamos a hablar desde nuestros padres hasta nuestra generación, que somos la generación que está rompiendo esto. ¿Por qué no contarles a nuestros padres o a nuestra tía o a las nuevas generaciones que la marihuana, sobre todo la palabra, tiene historia y que la historia es dentro de México? Ese dato yo creo que empieza a abrir un diálogo interesante en una familia que quiera aprender sobre esto. Vámonos desde lo que tú decías. Desde la llegada de los españoles, ellos ya traían con ellos esta planta y la trajeron a nuestras tierras. Es importante también, y yo creo que ha de ser muy curioso, que cuando la planta llega a México, cuando conoce nuestra tierra, no se ubicaba, no conocía. Hay que recordar que nuestros antepasados y nuestra historia, nuestra tierra siempre ha sido sagrada. Lo que cosechas, lo que cultivas, todo siempre ha sido sagrado. Obviamente ellos tenían sus rituales para agradecer a la madre tierra sobre esto. Llega un nuevo ser de vida que sin nada simplemente les ordenan que siembren esta nueva cosecha. Nuestra misma naturaleza dentro de la tierra mexicana lo rechaza, por lo mismo de que es algo nuevo. Posteriormente se empieza a cultivar esta planta y empieza a ser el sustento de esta colonia. Pasa mucho tiempo y la cannabis o cáñamo están ya en presencia dentro de México, y llega un momento donde se empieza a conocer o se le empieza a llamar no solamente cáñamo, se le empieza a llamar marihuana. Y la gente empieza a llamar a esto marihuana, pero por algo. Esta palabra marihuana tiene un sentido. En ese momento, pasando ya la conquista, estamos hablando de la Nueva España, cómo se maneja. En su momento, dentro de esta, vamos a llamarle sociedad, no se aceptaba y se empezaba a rechazar todos los remedios naturales, ya que estaba mal visto por una nueva sociedad que llegó a la llegada, ¿no? Que llegó a estas nuevas tierras. Y se queda esta cultura de toda esta parte de herbolaria, de todos los remedios naturales. Y son estas madres que se llaman María y Juana. María y Juana eran las hierberas, las curanderas, las indígenas que utilizaban la planta con fines medicinales y de venta en los mercados. Es por eso que esto es muy importante y no lo cuentan, pero hay mucha información allá afuera que puede encontrar la gente y empezar este diálogo. Este es un libro que obviamente después se los vamos a compartir, pero toda esta información está en la historia. Desgraciadamente está vetada por lo mismo de todo lo que nos han narrado y cómo ha sido la manipulación de la historia en todos los sentidos de ocultarnos información. Esto yo creo que es un dato muy curioso, es algo que para mí es algo muy hermoso saber que viene de México y que obviamente representa cultura. México tiene que entender que somos cultura y la marihuana es parte de nuestra cultura. ¿Por qué no empezar a romper ese estigma y empezar a conocer más? Esto es solamente un núcleo pequeño de lo que les vamos a platicar, pero hay mucho más que tiene esta planta de beneficios, como tú dices, medicinales, en muchos sentidos que pues obviamente ahorita vamos a tocar.
Otro dato muy curioso que dicen de la planta, que yo creo que también es bueno que pueden investigar, todo esto investiguenlo, tengo las fuentes y se las voy a compartir, por supuesto. Dentro del dialecto náhuatl, la palabra magi, que quiere decir hierba, que puedes tejer con ella o que puedes enroscar, y la parte guana, que en dialecto se dice tlahuani, esa parte significa alteración del cuerpo. Esa es otra parte de investigación de dónde viene la palabra marihuana. Yo creo que estos datos, como otra información, sobre todo la campaña que empezó en los 20 de la prohibición de la cannabis o de la prohibición del alcohol, sobre todo, perdón, más que nada, hay que entender algo, tenemos mucha influencia de la cultura norteamericana. México, pues es obviamente somos vecinos de esta cultura. En esos tiempos, en los años 20, cuando si viene la prohibición, obviamente se impulsa que sea también la prohibición dentro de México. Y no solo eso, dentro de la oleada de la última inmigración de Estados Unidos en México, que se hizo, era de muchos mexicanos. Y obviamente dentro del racismo que se vivía ahí, por supuesto relacionaban a los mexicanos inmigrantes con la marihuana como un acto malo, cuando en realidad ellos estaban provocando y se estaban aprovechando de este boom de no dejar que el cannabis fuera libre. ¿Por qué? Aquí hay un dato muy curioso. La prensa amarillista, cuando empieza esta campaña, se aprovecha porque empieza a crear rumores acerca de los efectos de la marihuana. Alteraciones, vas a morirte, las mujeres se vuelven locas. Esto es toda la parte del reefer madness. Y empiezan a hacer toda esta parte, ya que las partes de los que eran directores de los periódicos en esos momentos dependían de la industria de la madera. Y la madera es competencia directa del cáñamo. Por supuesto, no les convenía que el cáñamo se impulsara en esos tiempos y es por eso que empieza toda esta revolución. Yo creo que esta información es algo nuevo para todos. Yo empecé este research desde hace mucho tiempo y esta información para mí es muy importante compartirla y que se vuelva un diálogo en México. Al ser una planta, naturalmente puede uno comprender, bueno, a nivel muy básico, que hay una complejidad bastante interesante. Totalmente. ¿No? Es lo que estás tratando de comentar. En nuestro país, esta conversación se puede ir orientando hacia ello, ¿no? Hacia la tradición mexicana, elementos en la alimentación con los que la podemos relacionar, y es a través de estas conversaciones es que podamos sensibilizar primero a nosotros mismos, como lo decía Lorena, en términos de esta introspección, ¿no? Primero lo entiendo yo y después ya lo puedo yo tratar de comunicar. ¿Cómo puedes adquirir esa introspección y ese entendimiento de esa intención de uso, Lorena, cuando estamos hablando de una planta que tiene bastantes usos? Claro, y antes de contestar esa pregunta rápidamente, sumando a lo que dice Heidi de esta prohibición que llamaron Reefer Madness, no solamente ponía en peligro la industria de la madera, sino también ya se estaban creando otras cosas como el primer auto con piezas de cáñamo. Ojo, aquí a los principiantes en el tema, cuando decimos cannabis, marihuana, cáñamo, es la misma planta. Simplemente que se han dado términos diferentes para identificar una planta que sí provoca una psicoactividad o te pone high o marihuano, como quieran llamarle, y la que no, ¿no? Pero la palabra cannabis sativa, L, es la palabra, es el término científico de esta planta, por eso cannabis. Y se le denomina marihuana, bueno, como dijo Heidi, de dónde proviene la palabra, pero hoy en día, en términos de regulaciones y el slang o cualquier palabra que utilicemos alrededor del mundo para identificar a la cannabis, cuando decimos marihuana, quiere decir que es esa planta psicoactiva, la que sí nos pone high. Cuando decimos cáñamo, es esa misma planta, pero con menos THC, con menos, que es este compuesto psicoactivo, ¿no? Entonces el cáñamo tiene también, obviamente, todos los usos que se puedan imaginar, desde terapéutico, medicinal, alimenticio y para realizar productos industriales como papel, plástico, biocombustible, entre
muchísimos más. Entonces, en aquel entonces, Henry Ford ya estaba sacando su primer coche con piezas de cáñamo, de plástico de cáñamo, que es súper resistente. Ya se estaba trabajando en un biocombustible de cáñamo, el papel de igual manera. Y un dato súper interesante es que la cannabis siempre estuvo en la farmacopea americana. La farmacopea, donde viene la lista de todos los plantas, medicamentos, etcétera, para uso terapéutico, ahí estaba la cannabis. Y lo encontrabas en cualquier tiendita, tanto de remedios herbolarios como farmacias de aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede que de ser algo 100% legal, algo tan normal, incluso en la farmacopea americana, que de pronto se prohíba? Y es a través, como dice Heidi, de esta campaña de comunicación, Reefer Madness. Again, lo que puede hacer la comunicación en el cerebro de las personas es impresionante. Y lo estamos viendo al día de hoy con todo lo que está pasando ante esta situación del COVID y tantos problemas internacionales que gracias al Internet y a la comunicación que ya existe, esta red de comunicación global, pues nos damos cuenta de muchísimas cosas. En aquel entonces, pues era solamente leer el periódico o ir al cine a ver una película en blanco y negro, donde están fumando marihuana y se tiran del balcón porque el efecto es casi suicida. Entonces, de ahí cambiar el chip de la gente, ¿no? Decir, oigan, estábamos muy equivocados, esto es malo, hay que prohibirlo, voten en contra. Y ahí va toda la gente, ¿no? A decir, ok, no, es malo, no lo volvemos a probar, y votan en contra, ¿no? Es como seguir un mensaje como borregos sin realmente informarnos y educarnos al 100% y hacer conciencia, ¿no? Me imagino que también aquellos que utilizaban la cannabis para uso terapéutico medicinal, pues obviamente han de haber dicho, estos locos, ¿por qué quieren prohibir esta planta que me está ayudando con todos mis dolores, etcétera, etcétera? O sea, sí, obviamente hubo esa dualidad. Sin embargo, pues ya con el paso de los años, como dice Heidi también, esto se le atribuyó principalmente a los mexicanos inmigrantes ilegales y a los afroamericanos, que eran los que consumían esta planta. Y bueno, desde ahí también el racismo y todos estos problemas sociales que se han ido sumando a lo largo del tiempo. Y bueno, si bien ahora que ya Estados Unidos legaliza y se ve una legalización global, entonces nos estamos preguntando otra vez, bueno, ¿qué tan mala es? Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué tan adictiva puede ser, por ejemplo, frente al alcohol? ¿No? Estoy leyendo aquí una pregunta de una persona que nos está escuchando. Sucedió exactamente lo mismo con el alcohol. Era prohibido, era ilegal, ¿no? El tráfico del whisky. He leído libros muy buenos al respecto porque es repetir la historia. La diferencia está en que pones una sustancia procesada con químicos, con alcohol, a una planta, ¿no? Y sabemos que también, pues obviamente, hay plantas que alteran el psique, como es la cannabis. Sin embargo, no hay por qué comparar cuando es directamente una cosa de la tierra a algo procesado con químicos, con tóxicos, etcétera. ¿Qué tan adictiva puede ser? La verdad es que, contestando a esta pregunta, para mí, en lo personal, y yo sé que muchos coinciden conmigo, el alcohol es la droga de entrada. Se le ha atribuido muchísimo a la cannabis ser la droga de entrada, pero otra vez, es parte del discurso prohibicionista, no está fundamentado con ciencia. Si ponemos la ciencia de frente, es todo lo contrario, porque ya hay esta investigación científica donde definitivamente no te mueres de una sobredosis. Sin embargo, sí es una planta que te puede afectar dependiendo de tu condición emocional, principalmente, ¿no? Al igual que el alcohol. O sea, si yo soy una persona sana, me cuido, hago ejercicio, como bien, trato de mantenerme positiva, etcétera, etcétera, y llega un fin de semana y hay una fiesta y me tomo mis copas y todo ok, al día siguiente, pues obvio, tienes una resaca porque pues, no manches, o sea, estás absorbiendo el agua de tu cuerpo, están sucediendo muchas cosas dentro de ti con el alcohol. Sin embargo, si yo consumo alcohol diario, todos los días me echo mis copas y me gusta ponerme borracha, pues obviamente va a tener un efecto súper negativo, ¿no? Que si lo consumo socialmente de vez en cuando. Ahora, yo cero recomiendo que tomes alcohol y fumes marihuana. ¿Por qué? Porque las propiedades de la cannabis, aunque lo estés usando para uso recreativo,
tienen un efecto terapéutico en tu cuerpo. Por eso a veces a mí se me hace como un poco ilógico tener que decir, es que yo consumo cannabis medicinal. No, es que yo consumo cannabis recreativa. Es la misma planta y esos cannabinoides están en esa planta, sea cual sea el uso que le quieras dar, y esos cannabinoides se van a ir a tu cuerpo a desinflamar células. No importa si te fumaste el porro por gusto o porque te duele algo, hay un efecto terapéutico, pero sí el combinarlo con algo tan tóxico, tan químico como el alcohol, pues obviamente le vas a quitar ese efecto positivo que pudiera tener la planta en ti, porque sí hay una psicoactividad y combínala con una borrachera, la verdad es que yo he tenido muy malas experiencias con eso. El alcohol sí es sumamente adictivo, la cannabis está comprobada científicamente que está ayudando a controlar adicciones justamente al tabaco, al alcohol y a otras drogas. Y bueno, yo creo que Pepe pudieras ampliar un poquito esta respuesta. Sí, por supuesto. Fíjate, a la persona que nos pregunta es una excelente pregunta para abrir ese diálogo porque parte de cómo los que hemos ido aprendiendo a conocer un poco más esta planta y a darle justicia y darle mucho respeto es entender un poco que para canalizar correctamente el uso depende mucho de cuál es esa intención de uso, ¿no? Primero, si vamos a utilizarla de manera espiritual o si vamos a utilizarla de manera medicinal, de manera profiláctica, como hemos visto previamente a través de, por ejemplo, en la nutrición o a través de, en su forma cruda, o de manera correctiva, ¿no? Vamos a suponer que tenemos algún desequilibrio crónico. Nuestro estado de ánimo también, si queremos mejorar nuestro estado de ánimo, si solo es por curiosidad, si queremos, estamos en esa intención de cómo desarrollamos nuestra personalidad o si estamos combinando sustancias, que es un poco lo que dice Lorena, y finalmente, pues quizá algún uso nutricional, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy fundamental, en mi opinión, en cuanto a cómo iniciar ese balance de integrar esta planta dentro de mi vida y del contexto familiar. Hay una diferencia fundamental entre el uso de la cannabis, cualquiera de estos usos que he mencionado y otros que pudieran estar por ahí que se me haya ido de momento, y un consumo problemático, ¿no? El uso de cannabis, por lo general, pues está ligado a conductas que pueden, en lo general, ligarse a que yo quiero sentirme mejor o que yo tengo algún nivel de curiosidad, en lo general. En ese contexto, la conversación, pues muy correctamente ligada hacia reducir algún nivel de riesgo. Ese es el enfoque como correcto, o bueno, recomendable en mi opinión, a cómo mitigar algún nivel de riesgo que no viene sin riesgo. Eso es importante decirlo, que es un poco lo que nos ayuda a entender, a empezar a comprender Lorena, por ejemplo. Y hay algunas señales que nos pueden ayudar a identificar si algún consumo con cualquier intención de uso que nosotros le estemos dando ya puede llegar en algún punto a llamársele problemático. Por ejemplo, si estamos utilizando cannabis por cualquiera de esos usos de manera diaria, muy, muy repetitiva a lo largo del día, si este uso, por ejemplo, en el caso de adolescentes, ocurre dentro del contexto escolar, por ejemplo, si hay un uso en el que estamos nosotros tratando de lidiar única y exclusivamente con cannabis, algún desequilibrio emocional, si tenemos algún tipo de problema con la autoridad, por ejemplo, si tenemos algún tipo de problema con nuestra familia, incluso alguna conducta que nos esté llevando a alguna situación interpersonal en conflicto, ¿no? Con nuestra familia o con nuestros amigos, o si tenemos algún problema de salud directamente ligado a ¿no? Cuando hay una combinación de estas variables, es que entonces ya podemos acercarnos a tratar de decir, a ver, hay algo aquí que puede quizá definirse como un consumo problemático, ¿no? Pero no es ajeno a otras sustancias y como bien dice Lorena, el alcohol, el tabaco, drogas legales, ese es otro componente, ¿no? Drogas legales que directamente están ligadas a millones de muertes al año en todo el mundo. Entonces no hay ningún punto de comparación. Pero tampoco es justo hacer la comparación, puesto que estamos hablando de diferentes moléculas, de diferentes sustancias. Me parece que la conversación más bien debería girar en torno a cuál es mi intención de uso, cómo puedo yo identificar que si yo estoy tratando de mejorar mi estado de ánimo
Que si yo estoy tratando de resolver algún tema de curiosidad, por ejemplo, como lo mencionaba previamente, ¿cómo puedo hacerlo sin, o más bien mitigando algunos de los riesgos asociados? Y que la cannabis misma es se integra muy fácilmente a la vida de una persona, al punto de que te va retroalimentando, te va diciendo, te va poniendo alertas, al punto de que tu propio cuerpo te va diciendo, oye, pon atención a esto, puesto que quizá este efecto en este punto de tu vida o en este instante no es favorable, no te está ayudando. Pero si lo está haciendo, vamos a tratar de modularlo, vamos a tratar de encontrar algunos otros elementos dentro de tu vida o dentro de la naturaleza o en la cocina o con tus amistades, para tratar de ayudar a que en combinación con esas otras cosas tú puedas desarrollar tu personalidad, si esa es tu intención de uso, si quieres mejorar tu estado de ánimo, si quieres dormir mejor, si quieres ayudar a alguna enfermedad crónica, como el caso del cáncer, por ejemplo, o si es algún fin espiritual. Entonces creo que tiene que ver mucho con el uso, la intención, y a partir de esa, vuelvo a tratar de retomar la pregunta, Lore, la introspección de un ser humano y de ese entendimiento que una vez empieza esta responsabilidad conmigo mismo, con mi propia persona, con mis emociones, con mi espíritu, con mi alma, a partir de entonces esa introspección me ayuda a quizás en algún punto a explicarlo bien, a tomar ese brinco y tratar de iniciar alguna conversación con mi pareja, por ejemplo, en el caso de que alguien por ahí se esté escondiendo y a escondidas se salga al patio a fumar, por ejemplo, vamos a suponer, o si alguien no sabe cómo iniciar esa conversación, como nos pasa mucho a nosotros en clínica, de repente el paciente viene bastante sensibilizado e inclusive ya traen los artículos científicos, ya nos vienen a enseñar, inclusive en algunos casos, pero ese es el tema de un paciente que está viviendo personalmente una enfermedad, pero algunos familiares no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo los integramos a esta conversación? En mi opinión, viene mucho a raíz de esta palabra que dices, Lore, introspección. Sí, y bueno, también contestando un poquito, ¿no? a la otra pregunta, que cuántos padecimientos se pueden beneficiar de esta planta y que estén avalados científicamente. Por aquí les estaremos dejando en el chat algunos links de papers científicos que se han publicado ya desde hace muchos años. Es importante recordar que, por ejemplo, países como Israel, en Israel nunca ha sido prohibida la investigación de la planta. Si bien ha sido prohibido el consumo, pero su investigación, como Israel, como en Holanda, existe muchísima investigación científica. Y a la hora de hablar de este tema para romper con el estigma, principalmente en el entorno familiar, tener estas pruebas científicas ayuda muchísimo, ¿no? Esta fue una de las conversaciones que realmente, pues, fue lo que hizo cambiar de mentalidad a mis padres en este tema, porque al comprobar, ¿no? Que como nuevamente en los años 60, un investigador israelita, Rafael Meshulam, es quien aísla por primera vez algunos compuestos de la planta de cannabis, principalmente el THC, que es el compuesto psicoactivo, y al aislarlo, investigar todos estos compuestos, la planta tiene más de 100 cannabinoides, el THC es uno de ellos y el más satanizado por ser el compuesto psicoactivo, ¿no? Entonces, el tener estas conversaciones de que el THC se aisló, y luego llega en los años 90 otro investigador, que es Lumir Hanous, y aísla por primera vez un endocannabinoide, una molécula idéntica que produce el ser humano, ¿no? Y al combinar estas investigaciones de los fitocannabinoides de la planta y los endocannabinoides del ser humano, descubren que tenemos un sistema endocannabinoide. Si bien es difícil también como entender esto del sistema endocannabinoide, pero una vez que abres esa conversación de decir todos los seres humanos y los mamíferos contamos con un sistema endocannabinoide donde nuestras células cuentan con unos receptores por encima de ellas que empiezan a mandar señales
cuando la célula se está inflamando. Las señales son de ayuda para que les manden cannabinoides, endocannabinoides, para que las ayuden a desinflamarse. Como nos quitaron esta planta de nuestra vida diaria, de nuestra alimentación, porque no solamente se fuma, no solamente los cannabinoides tienen uso terapéutico, sino su semilla es una fuente de alimento muy importante, es un superalimento de hecho. La semilla es alta en omega 3, omega 6, omega 9, es la semilla que tiene todos los omegas, proteínas, etcétera. Entonces, al quitarnos o desconectarnos totalmente de esta planta desde hace tanto tiempo, pues obviamente también tenemos al día de hoy una deficiencia de endocannabinoides en el cuerpo, ¿no? Entonces, si también hacemos este clic de por qué se prohibió, ok, los usos industriales, el papel y estas industrias que se veían amenazadas, también la industria farmacéutica se veía sumamente amenazada por los compuestos de esta planta. A pesar de que Estados Unidos fue el primero en prohibirla, Estados Unidos tiene la patente de los cannabinoides. Entonces, cuando empiezas a hacer clic y juntar esta información y unir los hilos, dices, bueno, ¿de qué se trata, no? Todo esto, cuando sabemos que hay algo que nos está ayudando a mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida, es prohibida, porque esto lo saben desde hace muchos años. Esto no es nuevo. Desde hace muchos años se sabe que la semilla es un superalimento y que los cannabinoides desinflaman las células. Y el 80% de las enfermedades que le ocurre al ser humano es por inflamación de células. Entonces, estamos deficientes de endocannabinoides y pues resulta que la planta de cannabis es la que más cannabinoides tiene. No es la única, también el cacao y hay otras plantas que tienen cannabinoides. Pero resulta que la marihuana es la que más concentración de cannabinoides tiene en el reino vegetal. Bueno, que se conozca el día de hoy, porque la verdad es que no se ha investigado ni el 10% de las plantas del mundo. Ojo también con eso. Entonces, definitivamente, al empezar a conectar como todos estos hilos, ¿no? Y mostrar la evidencia científica del sistema endocannabinoide, y también les vamos a compartir unos videos muy sencillos para entender cómo funcionan estos receptores en las células, etcétera. Y bueno, pues de ahí, ¿no? Empiezas a generar también un sentido común que como seres humanos hemos perdido. El sentido común en muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, a una planta tan poderosa, ¿no? Que si bien, como dice Pepe, tiene efectos, no solo terapéuticos, sino espirituales. O sea, ¿cuántos grupos, culturas indígenas los han utilizado para sus rituales espirituales y demás? Y creo que para mí, en lo personal, esa fue la primera conexión que tuve. Gracias a Dios, soy una persona muy sana, no lo utilicé por temas de salud, pero si bien fue un tema sumamente espiritual y una conexión con la planta que de verdad, como dice Heidi, también me ayudó a despertar la creatividad, indagar en pensamientos perdidos, ¿no? A aceptar la dualidad que vive dentro de cada uno de nosotros, que tenemos un lado de luz y un lado de oscuridad, ¿no? Eso también te lo hace ver. Y por eso creo que también también hay evidencia científica donde dice que si tienes ciertos padecimientos emocionales, que hay que tener cuidado con ella, ¿no? En el caso, por ejemplo, me ha tocado ver pacientes con esquizofrenia, que por ejemplo igual no les hace bien consumir cannabis con altos porcentajes de THC. Entonces, por eso tan importante la educación de la planta y el conocer tu cuerpo. O sea, no hay cómo escucharlo. Y la planta hace eso también, te viene a un momento presente. ¿Por qué? Porque exponencia tus sentidos. La planta te ayuda a exponenciar tus sentidos del gusto, del tacto, del oído, de la vista, de todo se exponencia, y al exponenciarse eso, pues estás como más alerta, más presente. Y al estar presente estás escuchando cada pensamiento, cada rugido de tu estómago, cada cosa que está pasando adentro, y eso es maravilloso. Porque una vez que empiezas a escucharte, a escuchar tu cuerpo, entonces te empiezas a dar cuenta de lo que necesita. Ya hay veces que ni siquiera necesita cosas externas como un medicamento, como aquello, sino todo está dentro de ti, y con un poquito de ayuda de las plantas pudiéramos todavía aumentar esa calidad de vida.
Claro, la realidad es que la cannabis, como bien lo dices, tiene una relación, todavía no la alcanzamos a comprender del todo. Les estoy compartiendo en este instante mi pantalla y aquí, respondiendo a la pregunta específicamente, les estoy enseñando un poco de esta carpeta que es donde yo investigo y donde yo empiezo a leer los diferentes alcances terapéuticos de la cannabis. Entonces, bueno, para los que nos acompañan y que pueden ahí de repente leerlo en inglés, se dan cuenta de que no son pocos, no hay un sistema en el que no tengamos receptores de este sistema endocannabinoide. No hay un solo proceso dentro de nuestro cuerpo que no esté involucrado directamente. Entonces, esta más bien no es una idea de si es o no es, sino más bien del cómo. ¿Cómo es esa interacción que no es sencilla, es bastante compleja de entender? Y también eso requiere un poco esa sensibilización, porque obviamente no te acabas en un año toda esa literatura, esa es la realidad, pero mucho tiene que ver, creo que, con el individuo, con la persona misma y el desequilibrio que vaya teniendo dentro de ella, o la razón que me orilla a ir a acercarme, ¿no? En muchos de estos escenarios, y nosotros lo vemos bastante en clínica, sí termina siendo un desequilibrio, inclusive la cannabis está ayudándonos desde investigación hasta el proceso, hasta la atención clínica, a tener pistas de que algunos orígenes de algunas enfermedades, como lo dice Lorena, están directamente ligados a este desequilibrio al que ella se refiere. Enfermedades que en otro contexto o inclusive sin ningún tipo de investigación no podríamos ni siquiera entretenerlas, o que inclusive el contexto científico las ha definido de alguna manera como un conjunto de síntomas, pero que no están ligados a algo, puesto que no hay suficiente información a la fecha. El caso de la fibromialgia, por ejemplo. Entonces, hay ciertas pistas en cuanto a, un poco nos salimos del contexto para tratar de brindar un poco luz en el hecho de que, en resumen, esta planta tiene una interacción bastante peculiar con el ser humano. Apenas la estamos empezando a comprender. Y en la medida en la que un ser humano se acerca, y por cualquiera de los diferentes usos o intenciones a esta planta, puede quizá mejorar en una dimensión, pero no es quizá una única respuesta, porque en realidad es que la medicina no debería de ser así. Nos lo dijeron, nos dijeron que una pastillita, una inyección, nos va a ayudar inmediatamente a ello, inclusive antes de llegar al doctor ya nos sentimos bien, porque justamente nuestra emoción ya está preparada para recibir la receta, ya me voy a la farmacia y ya todo está bien. Pero la realidad es que el proceso de mejora del ser humano, inclusive en algunos casos, es más como una catarsis en la que en algunos casos me siento mal inclusive porque tengo que llorar, porque tengo que descansar, porque mi cuerpo me está diciendo que está haciendo falta algo, y no necesariamente ese algo es una molécula externa, sino más bien algo que yo no he resuelto, o algún estímulo externo en mi vida que quizá no estoy consciente de ello, pero que el uso de cannabis en específico me da la pista para empezar a identificar estas otras necesidades que voy teniendo, y entonces empiezo a cuidarme mejor, empiezo a comer mejor, empiezo a tener más higiene, como ahora todos lo estamos haciendo. Ese tipo de actividades que estamos realizando todos en casa ahorita mismo es justamente el tipo de aprendizaje que uno tiene al acercarse a la cannabis desde el punto de vista de bienestar y de salud. Pero regresando un poco al tema que nos compete hoy, podemos hablar de ese otro tema en el momento que lo deseen, en lo individual, si gustan. Quisiera retomar un poco el contexto en el que llevamos muchas décadas, Lore, en un contexto legal, o Heidi, si alguien me quiere ayudar con esto, prohibitivo en relación al uso, ¿no? Nuestro país ha sufrido daños severos directamente ligados a esta prohibición. Esto ha llevado incluso a muchas familias a ligar directamente el consumo de cannabis con violencia, con crimen, con adicción, como ya lo hemos visto hoy.
Lore, una vez estábamos platicando con senadores del PAN el año pasado, no sé si te acuerdas, y nos dimos cuenta de algo. Pudimos apelar al sentido común con información, con evidencia, con responsabilidad. En conversación, cada miembro de ese grupo parlamentario se mostró abierto y sensible al impacto positivo de una correcta regulación. Nos dijeron que tenían que votar en contra, pero no dejaron de pedir tu información de contacto por ahí al final y preguntar con quién podían conseguir alguna crema. ¿Qué le falta a las familias más conservadoras de México para tener esa apertura? No sé si quiere empezar Lore o yo empiezo. Adelante. Mira, estás tocando un punto muy importante, amigo, pero antes de pasar, yo quiero que Lore les explique a todos sobre la parte de la parte de regulación ahora en nuestro país. Pero antes de eso, yo creo que también es importante lo que nos están escuchando en estos momentos, es que el momento de abrir diálogo no solo depende para nuestras autoridades, sino que también es abrir diálogo a nuestra sociedad. Hay que entender y comprender que también hay que educar a nuestro pueblo. Antes de una regulación, yo sí peleo que haya educación sobre el tema, que haya estos espacios y no solamente esto, sino que siga aumentando los espacios del diálogo sobre la planta. Entre más educado tengas a tu pueblo, es mejor el desempeño de todo lo que nos trae esta planta, de sus beneficios que hemos estado platicando. Y no solo eso, también un estilo de vida, una calidad de vida mejor. Es momento, nos lo está diciendo lo mismo que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos que empezar a abrir la mente y tenemos que hacer la reestructuración de cómo vamos a empezar a vivir en este planeta nuevo que está pidiendo una reestructuración al 100%. Un nuevo orden mundial también lo podemos ver de esa manera, pero también es una parte de abrir diálogo. México es uno de los participantes que va a tener mucho impulso sobre el cannabis, y qué mejor ejemplo para las nuevas generaciones que esto sea historia y cambiemos el rumbo de nuestro país, que tiene mucha cultura. Yo creo que esto es importante y esto es una forma de abrir diálogo también. Empecemos dentro de una sociedad a cambiar el chip de que el cannabis viene solo de la parte del narcotráfico, o que viene de la parte oscura que hemos conocido, hemos estado platicando en estos momentos. Ya hablamos de los beneficios medicinales, ya hablamos de un mejor estilo de vida, ya hablamos de la parte industrial, porque si ya sabe y empezamos a ver, hay mucha información, ya hay información, ya hay mucho research, pero el problema es que la información no ha llegado a nuestra gente, que somos todos los mexicanos, todos en general. Yo creo que si empezamos a trabajar en equipo en este momento, abriendo diálogo, esto es para nosotros, para nuestro país y para un mejor estilo de vida. Qué mejor que ahorita tenemos tiempo para poder recapacitar y abrir un poco nuestra mente. Eso yo creo que es importante, y obviamente tener conocimiento de cómo va una regulación en México, que ahora estamos, y lo hemos visto nosotros que estamos cambiando la historia y siendo pioneros en un país maravilloso, y agradezco ser parte de este cambio. Yo creo que, Lore, les puedes platicar la verdad de cómo está pasando ahorita en México una regulación y qué estamos viviendo en realidad, porque no llega la información. Bueno. Lore. Perdón, se me trabó un poco, pero ahí está. Ah. Sí, ya, listo, perdón. Sí, mira, y bueno, no, me atrevo a platicar directamente estos temas regulatorios, porque si bien Pepe y su servidora hemos estado muy de cerca cabildeando el tema en el Senado, en la Cámara de Diputados, con las diversas autoridades que les compete, y sí, definitivamente hemos visto muchísima más voluntad de nuestros senadores y legisladores en este nuevo gobierno, y definitivamente ha sido un trabajo de años, ¿no? También romper con este estigma dentro del Congreso. Si bien eso hace todavía más complicado romper el estigma a nivel nacional, ya que no tenemos una regulación de la misma. Entonces, es como el huevo o la gallina, ¿no? Sí, tenemos que educar a todo el mundo al respecto. Igual podemos decir, es que tenemos que educar a todo el mundo antes de legalizar. Va a ser muy difícil,
que todo mundo esté educado en el tema antes de una regulación, y al mismo tiempo esa gente no se quiere educar porque ve el tema ilegal. Entonces, si es ilegal, no me interesa. Entonces, estás como en este círculo vicioso, negativo de qué va primero. Yo creo que ya ahorita a estas alturas, ya esto es una legalización global, y siendo México ese país que lleva el sello de la marihuana por naturaleza a nivel internacional, y siendo vecinos de un país que ya casi legaliza todo su país, ¿no? Porque tienen una regulación estatal que ya está por legalizarse a nivel federal, al parecer. Teniendo a estos vecinos, y en el sur igual, donde ya está regulado en Colombia, en Uruguay, en Brasil, cierta parte, etcétera, creo que sí ya es importante dar ese paso. ¿Y dónde nos encontramos el día de hoy? Bueno, pues en el 2017 se aprueba una ley que permite el uso medicinal de la cannabis. Se modifica la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para que podamos importar productos derivados de la cannabis para uso medicinal. Y había varias clasificaciones: los productos derivados del cáñamo, que viene siendo una planta de cannabis con menos del 1% THC, por lo tanto, al consumirlo no te iba a provocar una psicoactividad, y eran productos de libre venta. Y esto es cosméticos, alimentos y bebidas, suplementos alimenticios o remedios herbolarios. Y aquellos productos que tuvieran más del 1% de THC son considerados productos de marihuana o productos psicoactivos. Por lo tanto, esos productos tenían que pasar por investigación clínica porque son considerados productos farmacéuticos. Y también se permitía el cultivo y la transformación para investigación científica. Eso a grandes rasgos en esta ley del 2017. Sin embargo, nunca surgió efecto, no se puso a trabajar esta ley porque no cuenta con una regulación. Son las reglas, las normas sobre esta ley para poder llevar a cabo estas actividades de importar, de vender, distribuir, exportar. No ha sucedido al día de hoy, no tenemos la regulación de esa ley, por lo tanto seguimos estando en un área gris, ya no negra, porque hay un hueco legislativo, ¿no? Las autoridades no han cumplido con los tiempos, las fechas en las que deben de publicar estas regulaciones. Si bien la Suprema Corte ordena a COFEPRIS, que es el órgano regulatorio, al igual que Secretaría de Salud, que emite el reglamento de esta ley, porque ya son más de 3 años y tienen una prórroga, creo que hasta junio, si no me equivoco, del 2020. Por otro lado, tenemos también la iniciativa de ley que presentó Olga Sánchez Cordero ya hace también más de 1 año y medio, 2, ¿no? 2018, que presentó una iniciativa de ley, Olga Sánchez Cordero, donde propone ampliar la ley del 2017 para que no solamente podamos importar, sino podamos tener una producción nacional, que podamos cultivar, transformar, crear un mercado doméstico. Esa demanda nacional que existe en México, meterla en esta cadena productiva que tanta falta nos hace. Si bien esta iniciativa de ley ha pasado a diferentes manos, luego se le pasa a Ricardo Monreal, que es el presidente del Senado actualmente, y quien ahora lidera y ha empujado esta iniciativa es el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Menchaca, y ya ha sufrido algunos cambios, para bien o para mal, pero bueno, ha ido cambiando esta iniciativa de ley, la cual también tenía como fecha límite para su votación el día de ayer, el 30 de abril, y bueno, por causas de la crisis del COVID y demás, se pidió una prórroga y se pide que se vote esta iniciativa de ley hasta el siguiente periodo de sesiones, que es entre septiembre y diciembre. Por lo tanto, no tenemos nada, simplemente dimos un gran paso en el 2017, se quedó atorada esta ley y ahorita estamos en espera de ampliar esa ley que no se ha podido efectuar y pues seguimos esperando, pero ya estamos dando esos pasos, venimos dando esos pequeños
pasos desde ya 2015, ¿no? Que fue el primer amparo de la niña Grace para importar un producto de cannabis para uso medicinal. Vamos demasiado lento, pero sí esto también nos afecta muchísimo romper ese estigma si no se termina de legalizar, ¿no? ¿Cómo vamos a poder cambiar también esa mentalidad de la gente que lo que es ilegal es malo, ¿no? Sí, ya conociendo, yo creo, todas las piezas de este rompecabezas que lo vemos, que sigue siendo una planta, podríamos pasarnos hablando sobre ella, pero volviendo a lo que es el tema de esto, de cómo tener diálogo, yo conociendo, la gente que nos está escuchando, ya conociendo todas estas piezas de este rompecabezas, la parte legal, los beneficios en la parte medicinal, tu calidad de estilo de vida, hay que empezarnos a sentar en las mesas. En mi experiencia quiero compartirles. Dentro de mi familia, la parte de mi suegro es una de las personas que todo lo que diga un libro tiene que ser así. Está bien, porque esa es su forma y es su comprensión. Al momento de, obviamente, una persona que esto es para él nuevo, darle estas herramientas y sobre todo estas piezas del cannabis, complementándolo y él viendo que estamos teniendo un mejor estilo de vida, esto es un ejemplo. Yo creo que nosotros podemos llegar a ser también el ejemplo dentro de nuestras familias. Empezamos a poner el diálogo en la mesa. Mira, mamá, ahorita ya escuchaste que tiene beneficios. Empecemos a comer un poco más de semillas de cáñamo para una mejor digestión. Oye, mamá, tú que sufres de dolores porque tienes un padecimiento, este remedio, que volvemos a lo mismo, volvamos a lo básico, a los remedios, a la herbolaria. Empecemos a enseñar que la cannabis o marihuana o cualquier, como le queremos llamar, es parte de un estilo de vida y una calidad de nuevo dentro de este nuevo orden mundial y dentro de lo que vamos a vivir. Empecemos a hablar. Mírame, me ves como yo estoy, soy profesionista y consumo cannabis y me ayuda a ser creativa. Todos nos dedicamos dentro de esta industria, tenemos una parte de un negocio y también estamos haciendo historia, somos pioneros de una industria del cannabis, que estamos luchando por tener los mejores estándares de calidad, la mejor información en español. Queremos también empezar a investigar sobre la planta en México. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar a hablar de estos beneficios que no se hablan, que no lo vemos fuera en un periódico tan fácil? Pero si empezamos a tener el diálogo en nuestro núcleo, que es nuestra familia, podemos llegar a tener un gran impacto. Y qué mejor que le des a tu familia este conocimiento para, repito otra vez, tener un mejor estilo de vida con la planta. Esto es solo el inicio de lo que podemos empezar a experimentar de ella. Yo creo que esto también, los que están afuera, esto es una forma de empezar. Sean ustedes el ejemplo, empiecen a dialogar, empiecen a informarse. Por supuesto que vamos a dejar mucha información, acérquense. Ya hay espacios donde puede ir la gente si tiene un padecimiento y quiere acompañar el cannabis. Está Sativa Care. Hay eventos como Cannabis Salud, te puedes ir y puedes conocer más con expertos del tema en la parte de salud sobre el tema. Eso es algo muy importante. Don Pipadom, una plataforma que está enfocada en educar, no solamente, quitemos eso que es la parte recreativa, sino que empecemos a expandir que es una sola en diferentes conceptos de un rompecabezas que es uno solo. Claro, y además hay múltiples variables, ¿no?, que entran en juego. Hemos hablado hoy un poco de tocar el tema de la legalidad de la misma y toda una complejidad que ello acarrea también la percepción o los prejuicios existentes que se encuentren dentro del núcleo familiar, los mismos valores de la familia, ¿no? Que venimos, pues, obviamente, transmitiendo de generación en generación nuestro país, obviamente, muy arraigado, muy, pues, conservador, desde esa tónica, no conservador, pues, en el sentido negativo o en esa connotación negativa, sino en esa tradición, ¿no?, del núcleo familiar. Y también en la experiencia previa de uso de una persona, ¿no? Entonces, un consumidor o un usuario, pues tiene todas esas variables que contemplar, ¿no? Inclusive, si mi uso es espiritual o terapéutico o de estilo de vida, pues identificar esas variables también externas y tratar de tener un poco de sensibilidad, porque a veces inclusive desde el punto de vista de que yo ya sé, yo ya conozco un poquito de este tema,
inclusive tratar de no sobreimponer este tema, estas condiciones con algunos miembros de la familia que por los valores o por los otros temas o por la legalidad, como lo dice Lore, que no sean tan receptivos. Entonces también es importante tener esa sensibilidad, tener esa paciencia, todos en casa y los que puedan ir acercando, ir entreteniendo esas conversaciones. No es un proceso lineal, no es una única charla, inclusive no es una sola ocasión en la que yo me siento y lo destapo, sino más bien es un proceso y ese proceso es áspero en algunos casos, inclusive puede conllevar algunas rupturas, ¿no?, familiares. Entonces también es un poco tener esa sensibilidad de que no, yo no tengo toda la información disponible, es un poco también de humildad, de que quizá yo puedo no tener toda la información a la mano, hay riesgos quizá a largo plazo, eso no hay evidencia sobre que no estamos incurriendo en algún riesgo a largo plazo, eso es importante decirlo al utilizar o al usar cannabis por cualquier uso. Y entonces es importante también tener esa justa medida y poner las cosas en el contexto en el que son. Y creo que mi recomendación para las familias es ligarlo todo a la intención de uso. ¿Cuál es mi intención? ¿Para qué quiero yo utilizar o integrar esto en mi vida? Y justamente en algunos casos puede ser que ese autoaprendizaje te va ayudando a modular, cuando es el caso del autoaprendizaje, cuando algunos de los que nos acompañan hoy tienen la oportunidad de algún tipo de acompañamiento, ya sea profesional o de alguna persona cercana a ustedes, también es muy recomendable que se vayan llevando de la mano, porque esto que estamos hablando de una planta que es muy compleja, tanto de manera, en la medida en la que sus beneficios no son lineales, no son tan evidentes, inclusive en el corto plazo. Entonces, también es muy importante para el tema de mitigar algún tipo de riesgo. Eso me parecía crítico identificarlo, puesto que va a haber algunas problemáticas que quizá no estamos pudiendo identificar nosotros, pero si tenemos a alguien que nos puede ayudar a entenderlas un poco mejor, creo que eso me ayuda bastante. Y en el caso de nuestra cultura nacional, Lore, creo que tú nos enseñas mucho esto, inclusive en conversaciones, pues obviamente no en un contexto formal, pero sí en el contexto quizá más informal. ¿Cómo puedes ayudar a una persona a ligar esta planta a un conocimiento tradicional? Porque obviamente tú lo dijiste hace rato, estoy escuchando un poco que en el chat, que no se sabe, por ejemplo, si puede haber riesgo o consecuencia. Claro que puede haber algún tipo de riesgo, claro que puede haber algún tipo de consecuencia. Y obviamente aterrizaste muy bien el argumento, Lore, no podemos usar de manera indiscriminada algo en nuestra vida. No podemos integrar algún tipo de alimento o algún tipo de estímulo o algún tipo de programa de televisión o alguna amistad a nuestra vida sin darle esa intención y esa justa medida, que esa es una parte de esa responsabilidad que uno tiene como ser humano consigo mismo. Pero, Lore, tú utilizas mucho bueno, no lo utilizas, sino más bien tú estás más familiarizada con ello, esta tradición mexicana. ¿Cómo podemos ayudar a conectar a algunas familias con esa tradición, la de la herbolaria? Sí, bueno, definitivamente, ¿no? Pregúntale a la abuelita o a la bisabuela. Desgraciadamente, las generaciones más grandes de nuestro país, pues son los únicos que realmente entienden, así inmediatamente les hace clic cuando dices marihuana. Ah, marihuana, frasco de alcohol, reumas, artritis, dolores. Mi abuela me decía, mi mamá, o sea, mi bisabuela tenía sus plantas en su casa, o sea, era un tema muy normal, ¿no? Pero acuérdense que la prohibición entró en los años 40, más o menos, o sea, ya legalmente, oficialmente, entonces, pues ya fueron 100 años de prohibición. Entonces, esas personas que les tocó estar durante la etapa donde todavía no era prohibida, pues ya quedan muy poquitas. Pero sí queda ese recuerdo, ¿no? De que esa planta ha sido parte de la cultura mexicana y es visto como un remedio herbolario, porque realmente eso es. Sí hay que estudiarla de todas las maneras y hay industria para todo, ¿no? Aquí entran todos, desde los remedios herbolarios hasta los fármacos. No está peleada una cosa con la otra, pero sí en lo personal
y de acuerdo a nuestra cultura mexicana y nuestras raíces a esa herbolaria, porque sí, México tiene una herbolaria tan extensa, más que muchos otros países. Y esta planta, la cannabis, es una hierba. Se le llama hierba, o sea, es incluso una hierba mala porque echas una semilla y te crece donde sea, bajo cualquier condición. Entonces, ¿por qué es que esta planta tan bondadosa, tan versátil, que nos puede dar alimento, ¿no? Ayudarnos hasta en desnutrición, que nos puede dar cannabinoides para uso terapéutico, para ayudarnos a tantas cosas, que de su tallo tiene fibras para hacer papel, plástico, material de construcción, tiene todas estas cosas? Creo que lo correcto es más que nada catalogarlo en temas terapéuticos como un remedio herbolario, ¿no? Tenemos esta conexión muy directa con los remedios herbolarios. Entonces, sí, como dice Pepe, como todo remedio herbolario, hay que escuchar al cuerpo, porque tampoco no es como te van a dar una receta y te van a decir, oye, pues si te tomas 3 tazas de té de manzanilla con un poquito de tal hierba, tienes es la dosis para todo el mundo. No, para nada. Perdón por los gritos de atrás, pero tengo niños aquí. Ahorita vamos con ese tema de la educación del cannabis y los niños. Pero sí, definitivamente, escuchar otra vez, y no me voy a cansar de repetirlo, escuchar al cuerpo, porque un remedio herbolario no es un fármaco todavía te pueden decir tantos miligramos para esta condición. No, acá tienes que encontrar tu dosis terapéutica. No hemos llegado a esa investigación científica. Se han estudiado muy poco los cannabinoides, más sin embargo, por tener esta cultura ancestral de todos estos usos y para qué nos sirve de manera terapéutica. Entonces hay que tomarlo eso como nuestro, como algo sumamente también mexicano, ¿no? De decir, a ver, bueno, pues hoy no me quiero meter un químico, una inyección, un fármaco, hoy quiero un remedio herbolario y mi remedio herbolario es cannabis. ¿Y cuánto me voy a tomar? Pues mira, como es una planta, voy a empezar con dosis bajas y vas aumentando conforme tú te vayas sintiendo a gusto, ¿no? Esto es algo que se ha manejado ya por algunos años, ¿no? Incluso aquellos médicos, terapeutas con más experiencia que nosotros en este tema, es simplemente encontrar tu dosis terapéutica individual, tomando dosis pequeñas, ir subiendo poco a poco, como cualquier planta. Hay que empezar a ver esto como cualquier otra planta, como cualquier otro remedio herbolario, cuando hablamos de tema terapéutico. Ya el uso recreativo es otro tema, porque como decía Heidi y Pepe, es importante también tener un control de las sustancias. Todo en exceso es malo, ¿no? Ahí tenemos el tema del azúcar, que bueno, si en México la obesidad y la diabetes está al orden del día, y hay muchas otras sustancias totalmente legales que le hacen muchísimo más daño al cuerpo que, bueno, pues esta planta, ¿no? Que de verdad para mí es una planta maravillosa. Y justo contestando a una de las preguntas, porque creo que sé que muchos pueden tener esta duda, hablando de remedios herbolarios y de la planta en sí, que cuál es la diferencia entre sativa e índica, que ahorita vemos también mucho en las etiquetas de los productos, sativa, índica, híbrida. Es prácticamente se determinan así a los cruces, ¿no? Cuando se cruzan la planta, sale una nueva genética. Y hay genéticas donde predominan ciertos compuestos para hacerla llamar sativa, porque la sativa es, por ejemplo, una planta que te provoca más euforia, energía, felicidad. La índica se dice que es más sedativa, relajante. La híbrida, pues es una mezcla de estas dos. Pero la realidad es que hay tantos cruces ya de esta planta, miles, yo creo que millones. El otro día estaba viendo un mapa de las genéticas de la cannabis, hay millones, parece una constelación, parece que estás viendo la constelación estelar de todos los puntitos, de todos los cruces que hay de esta planta. Creo que ya no existe una planta que sea como 100% sativa o 100% índica, sino que es más que nada, podemos decir, este tipo de cepa, y una cepa puede ser a lo mejor
un Acapulco Gold. Vámonos con nombres mexicanos, ¿no? Tienes un Acapulco Gold que tiene un perfil tal, tiene tanto porcentaje de THC, tanto de CBD y sus aceites esenciales, o mejor dicho, terpenos, que es lo que le da el olor y el sabor a la planta, que también estos aceites esenciales, y lo digo de esta manera porque es más fácil entender que los aceites esenciales también tienen su uso terapéutico. Los vemos, también están muy, muy de moda los aceites esenciales, que también la planta de cannabis tiene, y dependiendo del perfil de estos terpenos, de estos cannabinoides, entonces podemos decir, bueno, el perfil de esta planta es más sativa dominante, porque esos terpenos sabemos que son más eufóricos, ¿no? Etcétera. Pero sí quiero decir que ya la mayoría son híbridas. La mayoría de Claro. los cruces de esta planta son híbridas. Sí, Un punto regresando. importante, perdón, Pepe, que No, sí no, es no. importante, ahorita que tocas lo de sativa y indica, los consumidores que están afuera y que nos están escuchando, no existe sativa, no existe índica en realidad en estos momentos. Fue una forma en su momento de diferenciar en un mercado que aún sigue, que es un mercado negro, cuál te ponía un poco más high que la otra, pero en realidad, como dice Lore, todo es híbrido en estos momentos. Hay muchas mezclas, pero eso es importante que lo sepan en su consumo. El que te digan es sativa y te va a poner eufórico no quiere decir que cuando consumas una índica no va a pasar lo mismo. En realidad, todo depende de cómo tu sistema endocannabinoide va a actuar, cómo los terpenos de esa planta van a actuar también dentro de tu sistema, y no solo eso, cómo la planta desde su inicio, cómo fue su cultivo, cómo fue el cultivo de esa cepa, si es una combinación. Entonces, en realidad vamos a quitarnos ese también estigma de decir es consumo sativa, consumo índica. Los nombres también, como dice Lore, una Acapulco Golden, en realidad son nombres que se hicieron al momento de cultivar, pero ahorita un levantamiento de semilla real y que te pueda decir la pureza, solamente todos estos cruces que se han hecho. Es por eso también que es un dato importante y que volvemos a lo mismo, hay que abrir diálogo y hablar la cannabis en casa. En los 60 por eso también se encerraban en las combis las personas a fumar, porque no es lo mismo lo que ahora consumes con tanta tecnología que ya hay de cómo se siembra ahora el cannabis a lo que era antes que consumían en esos tiempos. Entonces eso sí es importante. También si van a consumir por primera vez, volviendo a lo diálogo y a los consumidores, si lo van a hacer por primera vez, les recomiendo que hay muchos productos allá afuera. Estamos todavía en un stand-by de una regulación. Pregunten de dónde vienen esos productos, sobre todo si lo van a hacer como un acompañante dentro de un tratamiento que tengan y que el cannabis sea un acompañante en. Hay que también eso de aclararlo mucho, porque también afuera hay un mercado negro que también hay que hablar de él, que está jugando con estos productos y le está llegando sobre todo a nuestros pacientes, y eso es muy peligroso porque no están consumiendo en realidad un producto de un estándar que podamos decir que le pueda servir, porque es un complemento dentro de un tratamiento, pero no, la calidad en realidad no sabemos de dónde viene y son altos los costos cuando no sabes en realidad qué está conteniendo el producto. Si lo van a hacer como un acompañante en algún tratamiento, vamos a hablarlo medicinalmente, es importante que pregunten de dónde viene ese producto. Acérquense, hay mucha información, empiecen a investigar qué es lo que están ingresando a su cuerpo. Volvemos a lo mismo, hay que escuchar a nuestro cuerpo y ver qué uso es el que le vamos a dar al cannabis para nuestro desarrollo. Ahora sí, si lo queremos hacer en su momento de fiesta, en su momento de medicinal o en su momento de creatividad, pero sí es importante aclarar estos pequeños, vamos a decirlo, estigmas que se quedan y se queda una idea errónea. Es importante que la gente conozca esto también. Y pueden encontrar mucha información, hay muchas plataformas que pueden encontrar esta información y en español también, es importante que lo sepan. El reto de integrar la cannabis a la vida familiar en este siglo no es sencillo, bueno, es bastante complejo, ya lo hemos platicado aquí. Hay muchas consideraciones que tocar y, por ejemplo, inclusive en la medida en la que uno ya lo acepta como individuo y inclusive en un contexto familiar, eso no deja de generar complejidades. El contexto legal cambiante pues también permite a las familias asumir una responsabilidad de proteger, de guiar y educar a pues todos los miembros de la familia.
en el contexto de lo que les trataba de platicar, los valores familiares existentes, las tradiciones y también el contexto social que también va cambiando a lo largo del tiempo. La intención de uso, como les digo, es para mí crucial. Ello implica la responsabilidad, por ejemplo, de no fomentar el consumo a una temprana edad, pero también de tener uno la responsabilidad y la oportunidad de sensibilizar y de normalizar, quizá no de manera explícita, sino a través de la relación que uno mismo tiene con la planta y darle un poco el respeto a la naturaleza misma de la cannabis. Lore, para abrir este diálogo para los papás en México, ¿cómo iniciar estas conversaciones? Sí, pues fíjate, justo nosotros viviendo en Colorado, en el 2014 se legaliza el uso recreativo. Mi hijo estaba en la primaria, creo que era tercero o cuarto de primaria, y lo que sucedió es que obviamente el gobierno implementó esta educación en las escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, porque sí, obviamente tiene que ir de la mano, es una responsabilidad, estás legalizando una sustancia que si bien no queremos que los niños estén consumiendo para uso recreativo, ¿no? Obviamente hay niños, sabemos que hay niños que tienen que consumir esta planta por uso medicinal y justo la ley también de Estados Unidos poco a poco se fue ampliando y se le dio acceso a las mamás para que pudieran dosificar a sus hijos dentro de las escuelas, porque si bien había niños con convulsiones, con epilepsia, que tenía que llevar su medicamento de cannabis a las escuelas. Entonces, eso fue otra lucha, o sea, se legaliza, pero no a ese punto, entonces se fueron abriendo un poquito, poco a poco estas puertas. Por eso también creo que en México, pues es importante considerar todas estas cosas, tener mucha paciencia en este tema legislativo, porque no sucede de la noche a la mañana, se destapa una cosa y poco a poco se va destapando otra o cerrando algunas puertas que no funcionaban dentro de la legalización. Entonces, si bien implementaron clases, mi hijo tenía una clase de 1 hora por semana donde hablaban obviamente de las drogas, pero principalmente de la cannabis, ya que a 2, 3 calles de la escuela había un dispensario o ya la gente estaba consumiendo en lugares públicos y el olor, ¿no? ¿Y qué es eso? Y la marihuana es buena o no es, o es mala. Entonces, estas clases creo que fueron muy importantes, pero como dice Pepe, la educación real comienza desde el núcleo familiar. Qué increíble que el gobierno pudo implementar estas cosas en las escuelas públicas. O sea, es parte de la ley que se le habla a los niños de esto. El otro día platicando con un amigo me dice, no hombre, imagínate cómo es que le vas a dar una clase a un niño, a los niños de secundaria y de prepa, ¿no? Que estás hablando de las cepas y les enseñas fotos de la planta. Va a haber unos que se van a estar babeando y van a querer consumirla en cuanto salgan de clases. A ver, o sea, la educación tiene que ser, independientemente si se le va a antojar o no al chavito, al adolescente, consumirla. Ya de perdida estás dando una base de qué es lo que va a sentir y por qué es bueno y por qué no consumirla a cierta edad. Yo, por ejemplo, mi conversación con mi hijo en casa y desde entonces, desde que estaba en tercero de primaria, es enseñarle, esta es la planta de cannabis, un poco de historia, estos son los efectos en tu cuerpo, si la fumas, así se van a ver tus pulmones, ¿no? Te va a ocasionar esto. Si la vaporizas, porque, ojo, el otro día, mi hijo apenas va a cumplir 13 años y llegó y me dice, oye, mamá, es que andan unos amigos ofreciéndome un cigarro electrónico. Pero él sin saber siquiera qué trae ese cigarro electrónico. Puede ser nada más un e-juice, o sea, ese jugo de sabores que se vaporiza en estos cigarros electrónicos, que te sabe a fresita, durazno, lo que sea, o puede ser un cigarro electrónico con nicotina o un cigarro electrónico con cannabis, ¿no? Con aceite de THC. Él ni cuenta, no sabía solamente un cigarro electrónico y me dice, oye, me están ofreciendo esto, la verdad me dio muchísima curiosidad, y pues quiero probarla. Le dije, ok, estas son las opciones de lo que tal vez pudieras estar fumando. Y si no viene limpio, te va a ocasionar esto, ¿no? Y vas a tener estos problemas de salud, etcétera, etcétera. Ahí está. Yo no le dije, hazlo o no lo hagas, ¿no? Porque también eso es parte de esta educación, es simplemente poner la información al alcance de la gente
y que las personas al final del día van a decidir por sí mismas. Yo no estoy pegada a mi hijo 24/7 y que entre más va creciendo, menos va a estar cerca de mí, especialmente en la adolescencia. Entonces, yo como padre, mi responsabilidad es darle toda esta educación, estos valores y estas bases para que él tenga una decisión inteligente. Yo no voy a estar decidiendo por él. Él es un ser humano independiente y al igual peleamos por el libre desarrollo de la personalidad, por los derechos humanos, ¿no? Incluso el libre albedrío que todos los seres humanos tenemos de decidir lo que vamos a meterle al cuerpo, pero que sea una decisión educada, ¿no? Después de explicarle eso a mi hijo, fue como, ¿eso me va a hacer el cigarro electrónico? Y dice, no, ahorita no me interesa, prefiero no. Le digo, y en su momento, de verdad, si te mata la curiosidad, prefiero que vengas y me preguntes a mí y si quieres algún producto en específico que hayas escuchado aquí o allá, prefiero dártelo yo o decirte dónde encontrar algo de calidad. Al final del día hay que quitarnos esa doble moral y esos golpes de pecho porque todos hemos sido adolescentes y todos, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Sabemos lo que nos gusta y lo que le queremos meter al cuerpo, porque por más que esté el papá ahí encima y no lo hagas, y te voy a meter a rehabilitación, y entre más hay ese tipo de presión y esa fuerza negativa de querer controlar, sabemos que eso no funciona. Al contrario, creas más curiosidad todavía en los niños, en los chavitos. Entonces, a mí esa es la técnica que yo manejo en mi casa y la que me ha funcionado. Mi hijo toma sus gotas de CBD, aceite con todos los cannabinoides menos el THC. Bueno, el THC sí viene, pero muy, 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 muy bajo, principalmente CBD, y lo tomamos como un suplemento alimenticio, un mes sí, un mes no, y es un niño sumamente sano. Sumamente sano, ni siquiera se me resfría, tenemos años que no nos da ni un solo resfrío. Y él, cuando va a tener exámenes, se siente ansioso, etcétera, me dice la mañana mis gotitas de CBD porque me quiero enfocar y quiero que me vaya bien en mi examen. O sea, hasta la intención que él solito le está poniendo a lo que le va a meter a su cuerpo, eso hace la gran diferencia. Claro, y eso nos puede ayudar, Lore. Creo que inclusive me evocaste recuerdos de cuando estaba creciendo y obviamente eso no lo aprendimos nosotros, al menos yo no, al momento de que me hablaron del alcohol, al momento de que me hablaron del tabaco, ¿no? Porque estábamos hablando de sustancias y obviamente la comparación, trato de no hacerla, creo que es la analogía más bien que la comparación, ¿no? El hecho de que el consumo de una sustancia no conlleva ninguna intención, porque si yo decido tomar alcohol, en muchos casos no es o inicio el consumo de alcohol, no es en muchos casos una decisión activa, sino más bien es una reacción a lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y entonces obviamente combina eso con la naturaleza adictiva y dañina de una sustancia, pues entonces tienes una serie de problemas que nadie quiere, pero que socialmente, como dices, si todo lo ligamos a un tema de legalidad o a un tema de una convención social existente, entonces, pues, ¿qué nos queda, no? Si no estamos nosotros mismos cuestionando las formas en las que nos conducimos como seres humanos o como familias, y damos por sentado que la opinión hipotética, ¿no? Imaginaria de la mayoría es la correcta, entonces pues cerramos inclusive nosotros mismos esa avenida, ¿no? La ventaja que, bueno, familias como la tuya, Lore, la tuya, Heidi, han tenido, igual es del de tener dentro de su núcleo personas como ustedes que obviamente tienen ese cuestionamiento, ¿no? Dentro de por qué esto es así, por qué no puede ser, por qué no puede ser o por qué no tiene que ser de otra manera. Esta es la única forma en la que el mundo funciona. Y creo que en el contexto mundial existente ahora hablan un poco de esas pistas, ¿no? De qué sigue después. Y en mi opinión, esa búsqueda, esa respuesta vale mucho la pena, porque desde el punto de vista de cómo trabajamos medicinas, como lo hemos visto en sesiones pasadas, los que me han acompañado en estas, hay preguntas válidas que hay que hacerse sobre cómo cuidamos nuestro cuerpo en función de cómo desarrollamos nuestra personalidad. Creo que hoy igual estamos aprendiendo un poco de ello, ¿no, Heidi?
Perdón, sí, totalmente. Y también aquí también nos preguntaron, ¿una educación sobre cannabis socializará el conocimiento, llevará a compartir responsabilidades y esto dará una cultura abierta de cannabis? Efectivamente, México, como lo hemos comentado tanto tú, Pepe, como Lore, es cultura y también esta planta es parte de cultura y México tiene esa parte, es demasiado cultural. Entonces también esto es una forma de abrir diálogo. Vuelvo a repetir, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora es momento de empezar a abrir el diálogo, como ahora Lore nos comentó esa experiencia con su hijo, como ya otro padre que también es consumidor puede tener una idea de cómo acercarse. Y no hay que empezar a subestimar, al contrario, en cuanto se empiece a preguntar y se empiece a crear esa curiosidad, si tenemos la oportunidad y estamos cerca de que podemos educar, qué mejor. A mí me hubiera gustado en su momento tener esta experiencia y que me hubieran educado con dentro del cannabis o como tú dices, cómo nos enseñaron a consumir alcohol en su momento y que si consumíamos alcohol pertenecíamos a una sociedad, cómo todo eso en realidad es mismo de un núcleo de una sociedad donde nos hemos desarrollado, pero ahora todo eso que vivimos hay que dejarlo en el pasado. Ahora estamos viviendo un tiempo de renovación y dentro de esta renovación está el cannabis y esto va a suceder. Una legalización va a suceder y no solo en México, va a ser mundial. El estilo y la calidad de vida acompañada con el cannabis va a suceder y va a pasar. Yo creo que ahora es momento de, en este presente, empezar a construir eso y empezar también a abrir apertura a las nuevas generaciones que pueden vivir un mejor estilo de vida, dejando afuera todos los químicos. Por ejemplo, un paciente pequeño lo vuelven adicto a químicos que son peores que pudieran consumir a lo mejor cannabis y es natural, 100% natural. Yo creo que también empezar a hablar de esa información es buena, empezar a unir a lo mejor la farmacéutica, la unión con la herbolaria. Puede que llegue a suceder, ¿por qué no? Es momento de cambio, es momento de conocimiento, es momento de educarnos. Y si la planta nos está ayudando y sobre todo es partícipe de, qué mejor. Y yo creo que no es coincidencia que nosotros mismos tengamos un receptor y que cuando tenemos conexión podemos escucharnos. Eso no nos han enseñado y eso es súper bonito, que podamos empezarnos a escuchar nosotros hacia dónde vamos, nuestra verdad, quiénes somos y cuál es nuestro objetivo en este planeta también. Y qué mejor en nuestro núcleo, enseñarle también a nuestro núcleo, siendo nosotros el ejemplo que consumimos y que también somos alguien funcional y un ejemplo también para un cambio. Claro, y además las situaciones familiares son bastante distintas, ¿no? De familia a familia. Puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, un miembro de una pareja, ¿no? Que está teniendo mucho estrés en el trabajo, que tiene muchos problemas para, por ejemplo, conciliar el sueño. Entonces, hay razones bastante simples, ¿no? Donde inclusive no puede uno ni siquiera, o más bien no llega uno a forzar una conversación en relación a ningún tipo de sustancia, sino más bien en cuanto a algún posible detonante muy simple que pueda iniciar una conversación. Creo que por ahí yo quería también recomendarles que esta normalización no recae tanto en ligar toda una investigación clínica en relación a por qué yo estoy haciendo algo o integrando algo en mi vida, pero es una conversación honesta de ser humano a ser humano, en pareja, de padre a hijo, como la relación de Lorena, y con mucha sensibilidad y conocimiento, es que creo que es posible integrarla a la vida familiar. Voy a tratar de empezar a concluir. Lore, este año tenemos Cannabisalud 2020 y pues rumbo al Congreso. No sé si quieres adelantar algo sobre algunas sorpresas o de repente algún último comentario para empezar a concluir. Sí, viendo algunas de las preguntas con respecto a la legalización, sí se nos pasó el tema de la jurisprudencia. Esto sucedió también el año pasado, en octubre del 2018 ya. Octubre del 2018, donde ocurren los 5 amparos del uso
para uso lúdico, ¿no? El autocultivo para uso personal. Por lo tanto, esta jurisprudencia declara anticonstitucional que no se nos permita tener nuestras plantas en casa para nuestro consumo personal. Entonces, lo que ha estado haciendo la población que está interesada en esto es solicitar este permiso o este amparo para poder tener sus propias plantas. Creo que sí hubo ahí unos cientos de amparos que lograron entrar por medio de COFEPRIS. COFEPRIS o te daba la negativa o la positiva, principalmente la negativa, pero como era jurisprudencia, pues un juez te regresaba, ¿no? Con este documento. Heidi pasó por este proceso también para tener tus propias plantas en casa. Esto lo puedes seguir intentando. La verdad es que COFEPRIS es al día de hoy una institución cero eficiente porque no hay respuestas de parte de ellos, tanto para permisos sobre la ley del 2017 para comercializar como para estos permisos de autocultivo. La verdad es que falta muchísimo de parte de ellos para agilizar estos trámites, pero yo sí les recomendaría que de todas maneras lo hicieran, los que estén interesados o no en cultivar plantas, llevar a cabo este proceso porque también nos sirve como medio de presión para nuestras autoridades que vean que más gente estamos interesadas y que deseamos que esta planta se libere, se despenalice. Nos preguntaban también un poquito sobre los clubs canábicos, los coffee shops. En la iniciativa de ley, aquí les voy a dejar un link también a todos los que nos escuchan para que lean esta iniciativa de ley propuesta en el Senado, porque si se aprueba, ahí pudieran ya darse cuenta de lo que se estaría aprobando en temas medicinales, en temas recreativos y sobre el cáñamo industrial, donde sí vienen dispensarios, que son estos puntos de venta, vienen las asociaciones de cultivo, entre muchas otras cosas. Entonces es importante estar educados en esos temas si nos interesa la parte regulatoria. Y dicen que hablemos desde España. Bueno, España es uno de los países que pensaríamos que es legal. Es legal el consumo, más no la producción de la planta. Entonces, hay clubes canábicos donde, bueno, pues la planta y los productos entran por la puerta trasera. Entonces, también están en un área gris. Y hay todo este tipo de áreas grises y huecos legislativos en todas las leyes de todos los países que han legalizado esta planta de cannabis. No hay ninguna ley perfecta. Todas han ido cambiando. En Colorado, desde que se aprobó en el 2014, el primer año cambió más de 100 veces la regulación, modificando una cosa aquí, otra acá. Entonces, nuestra responsabilidad ahorita como mexicanos, número uno, es simplemente esa responsabilidad de poder ofrecer a nuestra gente calidad de vida a través de una planta que, si bien es un remedio herbolario, que nos puede ayudar a mejorar esta calidad de vida, que no tiene por qué estar prohibido, no tiene por qué estar prohibido este tipo de sustancias que ya sabemos científicamente que no nos va a matar, sino que tiene grandes beneficios terapéuticos. Y sobre todo también quiero pedirles que se unan a grupos, a movimientos que nos ayuden a presionar a nuestras autoridades para que esto suceda y a educar, a seguirnos educando, educar a los hijos, al vecino, a la tía, a la prima, quien sea, hablarles un poquito de estos temas y rompiendo con esos estigmas, porque de verdad nuestro país necesita ya esta industria. O sea, ya no es si se va a legalizar o no. Ahorita estamos en cuándo. ¿Cuándo? Y ese cuándo tiene que ser lo antes posible. Ahorita es un ejemplo perfecto. Estamos viviendo una situación muy extraña, ¿no? Para muchos, pero a la vez hacemos conciencia de esta situación y esta crisis ante el COVID, una crisis de salud y una crisis económica fuertísima que ya está llegando a todos estos países y a México nos va a pegar durísimo. Entonces, ¿por qué no voltear a ver ya esta industria con ojos de un impacto social, económico y ambiental, ¿no? O sea, de verdad, quitarnos estos tabús y ser un poquito más empáticos a las necesidades de los demás. Si tú estás bien,
qué bien, gracias a Dios que te está yendo muy bien, pero tenemos gente ya en el campo que ahorita no tiene ya ni qué cultivar, gente, campesinos que han cultivado por generaciones que se quedaron sin ese cultivo porque ya no es un cultivo de valor para México, porque es ilegal y porque es legal en nuestro país vecino, que era el principal comprador de marihuana de México. Bueno, pues estos campesinos que tampoco se merecen ser llamados narcos ni tener esta etiqueta de sangre y tan negativa, porque es gente de campo que simplemente cultivaba para darle de comer a su familia. Entonces, pensar en las necesidades de esta gente que de verdad sabe cómo cultivar esta planta y que no solamente es marihuana, acuérdense, es el cáñamo industrial. México tiene toda la capacidad de explotar la industria del cáñamo industrial porque somos un país maquila, somos una maquila, ¿no? Desde crear el biocombustible, el material de construcción, el plástico, el papel, o sea, esas oportunidades económicas para nuestro país, ¿no? El tema medicinal, todas estas áreas que representa esta industria, México las necesita hoy y más que nunca. El gobierno tiene que voltear a ver a esta industria como un proyecto que nos va a ayudar en la crisis económica. No nos va a resolver todos los problemas, pero es un proyecto que trae muchas cosas positivas a México. Dejemos de verlo como, ay, es que todo el mundo se va para chequear, ay, es que mi hijo va a estar al alcance, mi hijo va a andar todo marihuano. A ver, señores, o sea, este tema del comportamiento de las personas proviene de los 0 a los 7 años de edad. Lo que vive tu hijo en esa etapa, lo que vive un niño en esa etapa va a formar su personalidad por el resto de su vida. Entonces, si nos preocupamos por de verdad brindar esos valores, ese amor, esa educación a los niños, no vamos a tener que preocuparnos por el futuro, el mañana, que si estamos contaminando y si estamos muriéndonos por todo lo que hemos ocasionado como seres humanos. Es ahí donde vamos a generar ese cambio, ¿no? Y ahorita es, como les digo, esa educación desde pequeños, dejar de tapar hoyos y sacar excusas de decir es que la cannabis es esto, es aquello. No, señores, viene desde el núcleo familiar. Ahorita estamos en una crisis fuertísima donde la cannabis puede venir a amortiguar todos esos golpes que vamos a recibir como país. Muchísimas gracias por esa pequeña conclusión por ahí, Lore. Muchas lecciones nos dejas. Heidi, ¿algún último mensaje? Sí, pues yo los quiero seguir invitando a que esta plática yo creo que fue muy constructiva para muchos y el mejor ejemplo podemos ser nosotros mismos dentro de nuestro núcleo. Cambiemos, eduquemos, ayudemos. Como vuelvo a repetirlo, hay mucha información que pueden adquirir. Los invito a que visiten también Don Pipadom en la parte de información. Hay mucha información. Tenemos cursos también donde pueden aprender sobre la planta, muy básicos, ahora en línea, si quieren aprender un poco más, pueden inscribirse, van a estar también, los estamos traduciendo para que todo esto no solo llegue a México, sino toda la habla hispana, porque es conocimiento y el conocimiento se debe de compartir a todos, es momento de abrir los ojos y tener una mejor calidad de vida. Yo los invito a esto. Probablemente mucha gente que se conectó y empezó a escuchar algunas palabras que mencionamos, nuevas para ustedes. Yo los invito a que encuentren más información, se acerquen a nosotros, busquen estas plataformas y con gusto los podemos apoyar. Son cosas nuevas, obviamente a lo mejor hablar de endocannabinoide es algo extraño, para nosotros es algo muy normal, pero está la información, acérquense. Es importante que la iniciativa venga de ustedes y que quieran hacer un cambio. Hacemos agentes de cambio, tratemos de tratar de hacer una mejor cultura en México, de cambiar ese estigma también de que no podemos trabajar en equipo. Sí podemos y somos un país que tiene mucha riqueza en todos sus sentidos. Y también yo creo que la cannabis va a ser parte de, como lo comentaban, hay muchos movimientos. Únanse, hagamos ruido juntos. Si no empezamos a hacer ruido, no va a haber cambio y el cambio necesita ruido. También agradecemos a la Madre Tierra que nos puso esta planta y pues yo creo que con esto puedo cerrar. Por favor, no dejen de hacer el cambio y sean el cambio ustedes también. Muchísimas gracias, Lore, Heidi, amigas. Ha sido un honor aprender de ustedes, con ustedes. No dejen de luchar por nosotros y de llevar su mensaje a todos los rincones de nuestro país.
en cada oportunidad. Síganlas en redes sociales, Lorena Beltrán, Heidi Sansen, a través de sus plataformas Cannabis Salud, Simposio Latinoamericano y Don Pipa Dom, tanto en Facebook como en Instagram las pueden encontrar. Siempre manténganse alerta a los proyectos de ellas porque la realidad es que están liderando este tema en nuestro país, entonces es un honor siquiera tener la oportunidad de poder ahí colaborar con ellas. Nuestra responsabilidad, como hoy hemos visto con nuestros hijos, es de ayudarles a conectar con la naturaleza, inclusive independientemente de esta planta que nos une hoy en esta conversación. Para mí es una reflexión a que las formas en las que nosotros ayudamos a nuestros hijos a entender el mundo, que pueden ser, no necesariamente siguen un solo eje o no una sola forma de hacerlo, ¿no? Creo que esta oportunidad que nos da la vida de poner, pasar, tomar ese siguiente paso y plantearnos por qué consumimos de una manera como sociedades, por qué dependemos tanto de una sola clase de energía, por ejemplo. Este tipo de preguntas en realidad pueden inclusive empezar también en el núcleo familiar. Como lo hablamos hoy, también la misma planta nos puede ayudar a retroalimentar prácticamente en tiempo real cuando uno empieza a entender y a familiarizarse con ella, tanto para algún uso terapéutico como un uso de estilo de vida, de desarrollo de mi personalidad o inclusive espiritual, nutricional. Creo que también hay muchas lecciones que nos puede brindar, siquiera el solo aprender de ella, porque justamente a través de este aprendizaje creo que podemos mejorar como seres humanos en cuanto a cómo alimentamos, cómo recibimos las cosas en nuestra vida, cómo reaccionamos ante las conversaciones o los problemas que nos aqueja. Y hoy no puede ser más relevante el tratar de hacer este ejercicio de introspección. Cada uno de nosotros, en cuanto a algunos replanteamientos dentro de casa, cómo acomodamos los muebles en casa, inclusive cosas más sencillas que pueden ir detonando conversaciones más importantes y más interesantes, sobre todo resguardando también a los miembros más jóvenes del hogar. Entonces, les agradezco mucho el acercarse a este conversatorio. Mañana lo podrán encontrar en YouTube y en nuestras redes sociales. Vamos a seguir rompiendo el estigma en casa y aprendamos de Heidi, de Lorena, acerca de cómo integrar la cannabis a la vida de nuestro país en estos siguientes meses. Se pueden unir también voy a aprovechar para invitarlos a que se unan a un movimiento por la legalización que acabamos de iniciar justamente el día 20. Únanse en 42020.mx con números, 42020.mx. Gracias a todos y pasen un excelente fin de semana. ¡Viva el cannabis!